Bien, ahora vamos a ver un poquito acerca de la proporcionalidad aplicada en triángulos rectángulos. Esta proporcionalidad me va a permitir encontrar un lado faltante conociendo un lado proporcional. Es decir, primeramente debemos recordar que un triángulo puede cambiar de posición, sin embargo no pierde sus propiedades. Por ejemplo, si tomamos en cuenta este triángulo, vamos a colocar B de base, A de altura y el lado más largo opuesto al ángulo recto, en este caso es la hipotenusa y se llama C. Ahora bien, este triángulo, si nosotros vemos, está invertido, es decir, tendríamos la B de base, la A de altura y la C de hipotenusa. De este lado, aunque está girado, tenemos el mismo principio. En esta parte, vamos a decir, yo tengo mi triángulo de cabeza, tendría B de base, A de altura, C de su lado más largo, que sería la hipotenusa. Y en este triángulo que es proporcional, tendría base, altura e hipotenusa. ¿Por qué es importante ubicar este aspecto? Para que entonces nosotros podamos llevar a cabo las operaciones de manera proporcional. Por ejemplo, este triángulo me dice de hipotenusa tienes una dimensión 10 y de base tienes una dimensión 8. En conjunto con este otro triángulo que tiene de base X, es mi incógnita, y de hipotenusa 6. ¿Cómo puedo obtener yo este valor que me hace falta? Bueno, si yo soy observador, veré que lo que me falta es una base, pero conozco la otra base. Tengo de referencia una hipotenusa y también en el otro tengo una hipotenusa. Por lo tanto, vamos a plantear una regla de 3. ¿De qué manera? Base con base, hipotenusa con hipotenusa. En este momento no voy a considerar las alturas porque desconozco ambos valores. Es decir, base con base. Por lo tanto, X es un valor proporcional a 8. Y en el mismo triángulo X está con 6. Por lo tanto, 6 es equivalente a 10. Recordando la regla de 3 para poder encontrar mi variable, recordamos que los valores en diagonal se multiplican y se dividen entre el que quedó solo. Por lo tanto, tendríamos 6 por 8, 48. Entre 10, 4.8. Quiere decir que el valor de aquí sería 4.8. Ahora bien, vamos al segundo ejemplo y aplicaremos el mismo principio. Por ejemplo, me doy cuenta que aquí conozco las dos hipotenusas. No conozco las alturas, pero sí conozco las bases. Por lo tanto, podemos plantearlo. C, en este caso 6, es proporcional a esta C, que sería X. Es decir, 6 es equivalente a X, son las hipotenusas. Y 4, que acompaña al 6, es proporcional a 7. Aplicando la regla de 3 diríamos X es igual, multiplicamos los que están en diagonal, 6 por 7 entre, y dividimos entre el que se quedó solo, 4. Por lo tanto tendríamos que 6 por 7, 42, entre 4 vamos a tener 10.5. Es decir, X tiene un valor de 10.5. Ese es el principio con el que nosotros podemos encontrar los valores proporcionales en un triángulo. En este caso tengo valores enteros. Si fueran valores decimales, lo único que tengo que hacer es sustituirlos en la regla de 3 y finalmente multiplicar y dividir.